Hoy 10 de abril de este año 2022, quiero compartirles a ustedes una plática más sobre el Cordero de Dios. Nuestro título de hoy es el Cordero de Dios 9 o noveno. Bueno, en la plática de hoy ya hablaremos de la entrada triunfal del Señor Jesucristo como el Cordero de la Pascua a la ciudad de Jerusalén, cumpliendo con la profecía dada por Dios como mandato para el pueblo de Israel que debería celebrar año con año, y lo cumplieron. Esta profecía o orden de Dios la vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 3 y 5, que dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón de la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Las instrucciones dadas por Dios a Moisés para toda la nación hebrea que acabamos de leer son muy precisas, muy claras, y así debían ser enseñadas a todo el pueblo. Todos los israelitas tenían la obligación de cumplirlas con exactitud al pie de la letra, por la razón de que eran profecías que anunciaban la personalidad y ministerio del futuro Mesías, el Redentor de las almas. El cordero escogido por el padre de la familia debía ser un animal perfecto, sin defecto alguno, y de un año de edad. La orden fue que el cordero debía ser apartado del rebaño el día 10 del mes de Abib, que este año coincide con el 10 de abril, es decir, con este día exactamente. El corderito debía de convivir con la familia 4 días, de día 10 al día 14 del mes de Abib, día en que debía ser sacrificado. Los hebreos obedecieron, apartaron cada padre de familia un cordero de un año de edad el día 10 y convivieron con él el tiempo señalado por Dios. Así lo hicieron año con año por siglos, según el mandato de Dios. Desde la primera fiesta de la Pascua hasta el día que Jesús de Nazaret cumplió con la profecía, cuando entró a Jerusalén el día 10 del mes de Abib, sobre este tema, nos ampliaremos un poco más en esta plática. Este domingo 10 de abril, el mundo festeja el Domingo de Ramos, que es celebrar la entrada triunfal del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, a la ciudad de Jerusalén, cumpliendo, como ya lo dijimos, con la profecía y la orden de Dios de apartar un cordero del rebaño e introducirlo a la casa de la familia. La ciudad de Jerusalén representa la casa de Dios y de su familia, donde el cordero, montado sobre un asno que nunca había sido montado, es recibido con gran regocijo por los habitantes de la casa de Dios. Esto es por todas las personas que lo habían aceptado como su Salvador, lo reconocían como el Rey de Israel. Les voy a leer la narración que nos hace el Espíritu Santo de la entrada de Jerusalén, de Cristo a Jerusalén. Ustedes también lo pueden leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Dice: Cuando cercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 discípulos, diciéndolos: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatarla y traérmelos. Si alguien os dijera algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga.
Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Es muy probable que Jesús entró a Jerusalén en la mañana del domingo 10 del mes de Abib. Recordemos que los días del calendario hebreo comienzan a las 6 de la tarde y es toda la noche y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. La entrada de Cristo a Jerusalén como el Cordero de Dios fue muy impactante, tanto que la ciudad entera se conmovió. Todos los creyentes gritaban con gozo y alegría por ver al Salvador entrar a la ciudad tal como Dios lo anunció, con las instrucciones para celebrar la Pascua en Egipto. El Cordero entró a la casa de Dios, fue recibido por el pueblo y lo disfrutaron 4 días. Cuando Cristo entró a la ciudad de Jerusalén, su pueblo, formado por creyentes, se gozaron mucho. Pero los incrédulos, los enemigos de Dios, reaccionaron con enojo y envidia. Esto lo leemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 37 al 40, que dice así: Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, por todas las maravillas que habían hecho, diciendo: Bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Los discípulos de Cristo gritaban de gozo porque eran personas que estaban disfrutando del amor de Dios y con la gratitud producida por la salvación de sus almas, recibida gratuitamente en Cristo. En cambio, los religiosos, como los fariseos, se indignaron por las aclamaciones de alegría y se llenaron de envidia porque el pueblo clamaba y alababa a su Cordero, al Cordero de Dios, entrando a la casa de su pueblo. Esto también lo comprobamos leyendo la reacción que tuvieron en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 19. Dice así: Pero los fariseos decían entre sí: ¿Ya veis que no conseguís nada? Mirad, el pueblo se va tras él. Los fariseos se llenaron de enojo y envidia porque el pueblo seguía a Jesús de Nazaret. Aunque los sacerdotes levitas sabían que Jesús era el Mesías, aún así decidieron matarlo. Desde el día de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, buscaron la manera de asesinarlo. Se habían olvidado de la profecía de que el Cordero de Dios daría su vida para salvación de muchos. Pero volvamos brevemente a los 4 días en que el Cordero convivió con el pueblo de Israel en Jerusalén. El mismo día 10, Jesús anunció su muerte a los discípulos, aclarando que el juicio al mundo había llegado. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 31. Dice: Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí Cristo afirmó que su victoria sobre Satanás era un hecho, pues Satanás sería echado fuera del cielo por causa de su derrota ante Cristo. O sea, el príncipe de este mundo es Satanás. El día siguiente, el lunes 11 de Abib, Jesús maldice la higuera que representa al pueblo de Israel. También vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 19, que dice:
Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Efectivamente, Israel jamás ha producido fruto para Dios desde entonces. Después de esto, Jesús les habló a los judíos de 3 parábolas alusivas al rechazo de Israel, que perdería la administración de la palabra de Dios y sería entregada a otros obreros que producirían los frutos. Esto es, a nosotros, la Iglesia de Cristo. Este anuncio fue otro motivo por el cual los fariseos decidieron matar a Jesús. Ignorando que su muerte fue anunciada año con año a todos los descendientes de Jacob en cada fiesta de la Pascua. Olvidaron que el Cordero de la Pascua sería el Mesías, quien moriría como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Ellos ignoraron las Escrituras. Les voy a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 29. Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Efectivamente, ellos ignoraron las Escrituras, ignoraron a Dios, se olvidaron de sus órdenes para celebrar la entrada del Cordero de la Pascua a la casa de su pueblo, a Jerusalén. Con lo que hasta aquí hemos platicado, pienso que queda claro el por qué Jesús cumple como el Cordero de la Pascua, que era apartado del rebaño, introducido a la casa de la familia, que lo sacrificaría. La familia de Jacob, unos lo aceptaron y lo recibieron con gozo como el Cordero Salvador, mientras que otros lo rechazaron, aunque también por ellos pagaría sus pecados 4 días después de entrar a Jerusalén. Aquí cabe muy bien una pregunta. ¿Serás tú uno que reciba a Cristo como el Cordero de Dios y lo dejarás entrar a tu corazón? Porque Dios convierte el corazón de los hombres en la casa del Espíritu Santo, que es Cristo mismo. ¿O lo rechazarás como lo hicieron otros? Yo te ruego, en el nombre de Cristo, reconcíliate con Él, recibe en tu corazón como el Cordero de Dios, como el único Salvador de tu alma. Recuerda que el Señor Jesucristo es el único que puede llevarte al cielo. Acéptalo. Te está buscando con amor. Vamos a orar, rogando a Cristo, entre a tu vida y haga de tu corazón su casa. Por favor, te voy a pedir que inclines tu rostro, cierra tus ojos y repítele a Dios estas palabras. Bendito Dios, te doy gracias porque hoy me has hablado del gran amor que me tienes, ese amor que tú le mostraste al pueblo de Israel con la fiesta de la Pascua, con el Cordero, el cual tú ordenaste que lo apartaran del rebaño, lo metieran a su casa y convivieran con él 4 días. Te doy gracias, Dios, porque me enseñas que hoy es el día 10 de Abib y también es el día 10 del mes de abril que estamos viviendo. Cristo entró a Jerusalén. Hoy, Dios, tú sabes que lo celebramos como el día Domingo de Ramos. Pero yo quiero decirte, Señor, que yo quiero aceptar a tu Hijo como mi Salvador personal. Por eso te pido, Dios, que con su preciosa sangre laves mi corazón de todos mis pecados y regálame la salvación de mi alma y la eternidad también. Todo esto yo te lo pido porque sé que Jesús es el Cordero que tú enviaste para derramar su sangre, con ella limpiarme de pecados y salvar mi alma. Gracias, Dios, porque he creído en ti
Tú me has escuchado, me has perdonado y ahora estás viviendo en mi corazón. También te ruego que tú cambies mi vida, que la transformes y la uses para tu gloria. Todo esto, Dios, yo te lo pido y te lo agradezco. Solo en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Bueno, pues, si has seguido la oración y has invitado a Cristo en tu corazón, Cristo ya está ahí, ya está en tu corazón. ¿Sí? Y te digo otra cosa. Si aquí no te veo, allá arriba sí te voy a ver. Así es que felicidades por tu salvación. Nos vemos ahí arriba. Hasta pronto. Que Dios te bendiga.